El momento trágico y que tanto temíamos ha llegado. Eh, la cosa se pone más tensa en Nicaragua con respecto a la Iglesia Católica. Ha habido unas declaraciones del Papa Francisco y una respuesta del dictador comunista Daniel Ortega en las que ha roto con las relaciones del Vaticano y con este dictador. Parece que el Nicaragua está preparando para el martirio. Va a ser el país, menos en América, va a ser más perseguido por la Iglesia Católica. O el que más va a perseguir a la Iglesia Católica. El nuevo China en el continente americano. Sin duda alguna será Nicaragua. De eso vamos a hablar el día de hoy, querido hermano en Cristo, en este programa, y te invito a que me acompañes. Sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. La cosa no está para más y sobre todo nos pone en alerta de una forma muy interesante, ir observando cómo se están dando las persecuciones. Vienen más, no será la única, pero parece que estamos el día de hoy frente al inicio del martirio en la iglesia de Nicaragua. Consecuencias terribles, consecuencias funestas en ese país, para con toda la iglesia universal. El dictador no se cansa, ha dado una respuesta contundente. El Papa Francisco ha comparado a Daniel Ortega con Hitler y el dictador suspende las relaciones que tiene con el Vaticano. El dictador Daniel Ortega le declara ahora sí, por así decirlo, el martirio frontal a la Iglesia Católica. El dictador ha suspendido sus relaciones diplomáticas con el Vaticano después de que el Papa, el Papa lo haya comparado con Adolf Hitler. Este pasado sábado el gobierno de Nicaragua anunció la decisión de cerrar su embajada en el Vaticano, así como la anunciatura en Managua. Paso previsto a las declaraciones que hizo el Papa Francisco. El motivo de esa suspensión, que podría convertirse incluso va a convertirse en una ruptura total con la Iglesia Católica, habría sido unas declaraciones del Papa Francisco refiriéndose a este dictador como Hitler. Y esto despertó, bueno, que ese dictador se molestara. El Papa hizo referencia a los presos políticos que están en Estados Unidos y también a la represión a los exiliados y también al obispo que está preso. Según un nicaragüense confidencial, la representante del gobierno ante la Santa Sede comunicó verbalmente la ruptura de las relaciones entre la Secretaría de Estado, citando las palabras del Santo Padre dedicadas al líder comunista que ha calificado a los obispos, a los curas y al Papa como mafia. Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en el desequilibrio de la persona que dirige a Daniel Ortega, dice el Papa Francisco. Con el mismo respeto, a nosotros nos queda no nos queda otra cosa que pensar que todo régimen de izquierda radical se convierte indefectiblemente en un perseguidor de la Iglesia Católica. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí, mis hermanos en Cristo? Hay una ruptura por el discurso del Papa Francisco. Esto tenía que pasar. Los ataques que está haciendo este Daniel Ortega, bueno, toda la izquierda, todo el régimen de izquierda, son perseguidores de la Iglesia Católica. Escuchen ustedes, hermanos. Es importante que tengamos en cuenta esto. Nos guste o no nos guste, la Iglesia Católica es muy perseguida cuando los regímenes de izquierda rigen un pueblo. Cuando los regímenes de izquierda está dirigiendo el país, el Estado, lo que usted quiera, la Iglesia Católica es bastante perseguida. Tarde que temprano se detona esto y así es, mis hermanos en Cristo. Recordemos que los más altos niveles de la política son masones y los que tienen menos tolerancia para con la Iglesia Católica son los izquierdistas. Seamos claros. En el momento de que tú expulsas a sacerdotes, expulsas a obispos, nuncios, metes a un obispo por 26 años a la prisión, obvio que tú tienes una relación rota, o sea, en cuanto a diplomacia con la Iglesia Católica. Eso es lo obvio, eso es lógico. No quieras tú decir que no va a pasar esto, porque claro que va a pasar.
El asunto que está aquí es que este dictador tendrá un problema grave o motivos para reprimir más a la Iglesia Católica. Cerró la nunciatura en Managua, va a expulsar, bueno, ya expulsó al nuncio, va a cerrar su embajada ante la Santa Sede, va a tener muchos problemas porque van a empezar a correr más obispos. La razón por la que metió a la cárcel a Monseñor Álvarez es una ridiculez. Traidor a la patria por hablar la verdad o por expresarse. Por favor, seamos honestos. El nuevo China o el China latinoamericano será en Nicaragua. Van a perseguir a los católicos durísimo en Nicaragua. El dictador no se va a frenar porque no hay quien lo frene. Son régimen comunista. El pueblo se dejó embaucar y ahora no sabe cómo bajarse la sandijuela de la espalda. El pueblo se dejó poner el yugo y ahora para que se lo quite va a ser lo bueno. Eso es importante porque los hermanos de Nicaragua van a sufrir mucho. La verdad, van a sufrir bastante. Persecuciones aún más persecuciones. Va a haber muchos problemas para la Iglesia Católica. Van a cerrar más templos. Van a prohibir procesiones. Ya prohibió las procesiones de Semana Santa. Todos los actos religiosos los ha prohibido. México. Hablemos de México. Entró la izquierda, ¿verdad? Bueno, ¿qué hicieron en la Navidad? Querían prohibir la fiesta del día 12 y querían prohibir los belenes, los nacimientos. Por ahí va toda la izquierda, el último termina en eso, mis hermanos. También hay que reconocer que el obispo que está perseguido, que está encarcelado en Nicaragua, era un obispo que de alguna forma u otra apoyaba el modernismo. Son nuestros pecados los que tienen sometida a la Iglesia Católica. Son nuestros pecados. Pero sin lugar a dudas, en Nicaragua hay católicos muy buenos también. Como donde quiera, ¿verdad? Y con esa ruptura experimentar el martirio. Va a comenzar el martirio. Va a comenzar la persecución severa en Nicaragua. Esto lo van a resolver los fieles. Papa Francisco no hará nada. Eso. Esto lo van a resolver los fieles. A ver hasta dónde aguantan los fieles en Nicaragua. A ver hasta cuándo decide o si deciden que les quite la Iglesia Católica. Porque le está prohibiendo cultos públicos, le está prohibiendo procesiones históricas en Nicaragua, le está prohibiendo una cosa, les prohíbe misa, les sigue sacerdotes. Ha expulsado a varios sacerdotes, a varios obispos. Tiene a uno en la cárcel por 26 años, 4 meses me parece de prisión. Una locura. Un tremendo dictadurismo, un tremendo régimen, igual que el de China para con la Iglesia Católica. O resuelve el pueblo, se va a dejar domesticar, como China está haciendo con la Iglesia. Va a haber mucha resistencia, no sabemos hasta dónde el pueblo, pero también a nosotros nos toca ver de lejos y sobre todo tomar nota. Tome nota, mis hermanos en Cristo, porque esto nos va a pasar también a nosotros. No hacemos caso. Tome nota. Tome nota para defender la Iglesia Católica antes de que sea demasiado tarde. Quizás para ellos van a ser los primeros mártires y van a enfrentar el martirio. Pero para nosotros quizás todavía lo podamos evitar. Primero que nada hay que rezar. Segundo, hay que tener mucho cuidado con los que nos dirigen. De más poder le des al poder, ya saben lo que sigue. Aquí parece que nos estamos dejando en parpo las críticas y estamos viendo los peores atropellos contra nosotros los católicos. Y las hermanas que no nos hacen a nosotros lo mismo. No caigamos en esas locuras. Vamos a lamentar. La iglesia va a sufrir persecuciones, pero también nosotros no estamos muchos ni mancos. Tenemos la ayuda de Dios. O resistimos, nos vamos a doblegar ante el comunismo. Triste comunicar esto, pero Nicaragua va a ser la primera China que se va a imponer en Latinoamérica. Ojalá y no, pero los vientos indican que para allá va el barco de la Iglesia Católica en Nicaragua.